Mm, Doctor Carlos. Permítanos un momento. Nos estamos comunicando con el doctor que se acaba de desconectar. Creo que tiene problemas con su internet. Permítanos unos 2 minutos. Permítanme. Listo. Listo, doctor. Bueno, discúlpenme por favor, quién sabe qué pasaría con la plataforma que me sacó como sorpresivamente, pero ya regresé. Les comentaba que lo que tendríamos que hacer todas las personas frente a estos procesos periciales o metapericiales es plantearnos esta pregunta que ustedes ven en pantalla, y es ¿qué debemos saber para hacer eso que nosotros pretendemos hacer? Y pues eso, precisamente también les conversaba que es una función que tenemos nosotros los seres humanos, y es anticiparnos frente a eso. Nos lo permite, por supuesto, nuestros lóbulos frontales, nos lo permiten nuestras funciones ejecutivas, y pues sería importante que se hiciera, que nos anticipáramos, planeáramos, verificáramos e hiciéramos las cosas bien. Entonces aquí, frente a esto, las personas interesadas en un curso de desarrollar metapericia es porque seguramente en algún momento querrán hacerlas o las habrán hecho y querrán pulir algunos detalles al respecto. Y frente a eso yo creo que me hallarán la razón y dirán como si es necesario que no se haga de forma impulsiva el proceso, no se haga de una forma poco racional, sino que realmente sepamos lo suficiente para poderlo desarrollar. Y frente a eso van a haber distintos saberes. Va a haber un saber ser, por supuesto, va a haber un saber saber, y va a haber un saber hacer. Yo se los voy a ir poniendo por el chat, que es lo que, en resumidas cuentas, tendríamos que reunir al momento de desarrollar un procedimiento. Entonces, está un saber saber, ahí se los voy a poner, que tiene que ver con el conocimiento propio a nivel teórico, a nivel conceptual. Va a haber un saber ser, que tiene que ver con nosotros mismos y que realmente seamos la persona idónea para desarrollar el proceso. Y también un último saber, que es el saber hacer, que se los pongo allí en el chat, que tiene que ver con la forma de desarrollarlo, con la forma de implementarlo y distintos procesos adicionales. Estos tres saberes que ustedes ven acá, lo ideal es que nosotros también lo podamos ir, o los podamos ir integrando a medida que va pasando el tiempo en nuestro curso. Los vamos a estar hablando, y lo ideal es que hoy empecemos con ese saber saber, con lo conceptual, con lo teórico, que por supuesto también tiene su controversia. ¿Listo? Entonces yo creo que comencemos frente a eso. Y una primera cosa que tenemos que saber es qué es una metapericia. Eso es lo primerito que debemos saber. Y cuando contemplamos el mismo término, van a ver que pasa lo mismo que con otros términos y va a haber controversia. Digamos, cuando ustedes intentan abordar el término de metapericia, van a encontrar que incluso en algunos buscadores, pueden ponerlo incluso en Google o en el que ustedes deseen, van a haber buscadores que, hablemoslo así, partes en la que se descompone, o hay otros que lo definen en función de autores, o hay otros que lo definen en función de lo que ha pasado, y hay definiciones en distintos contextos y en distintos escenarios. Pero una de las más típicas definiciones de metapericia se da así, como ustedes lo pueden ver en pantalla, dividiendo el concepto en dos palabras: meta y pericia, porque se han atrevido incluso a indicar que el término o el concepto no es un término muy común en nuestras épocas, sino que fue como un término que se construyó a partir de otro. Pero vamos a meternos en lo primero. ¿Qué es una metapericia? Si hablamos de metapericia, hablemos de el meta y el pericia. Empecemos por pericia. Si nos vamos por pericia, sabemos que corresponde a ese procedimiento que nosotros podríamos elaborar o podríamos desarrollar a través de nuestra experticia, y que pues podría llegar a algunas conclusiones también en el ámbito forense y que tiene pues interés en la administración de justicia. Eso sería pericia, lo primero.
Es como ese procedimiento que nosotros hacemos a través de la habilidad que también poseemos o la experiencia especializada y el conocimiento especializado sobre un área, en este caso la psicología, y pues desarrollamos un procedimiento en función de eso, en función de esos conocimientos, de esa especialización, y eso es pericia. Ya nos vamos a lo que podría ser el meta, o la palabra meta, o el prefijo meta, y podemos encontrar incluso en diccionarios generales, ustedes pueden encontrarlo en cualquiera, tiene un significado asociado a ir más allá de las cosas. ¿Listo? Cuando hablamos del más allá, estaríamos indicando ahora, juntando las dos palabritas, meta y pericia, como ir más allá de la misma pericia y hacer algo más adicional a lo que podría ser ese procedimiento especializado que desarrollamos. ¿Listo? Es algo más allá. Si nosotros lo quisiéramos asociar a otros procesos que también tienen el prefijo meta, hablemoslo en procesos de nuestra ciencia, como la metacognición, que tiene que ver mucho con las funciones muy frontalizadas, hablaremos de que hay situaciones en donde podríamos contemplar nosotros mismos, a través de la conciencia, nuestros mismos procesos cognitivos. Ir más allá de los procesos cognitivos e incluso tomar conciencia de ellos y evaluar cómo están rindiendo. Eso podría ser metacognición. Si hablamos de metacognición como el hecho de que nosotros podemos valorar nuestra cognición y saber si estamos haciendo las cosas bien y si estamos utilizando las estrategias de forma adecuada, metapericia podría trasladarse de esa misma forma y encontrarse relacionado al hecho de evaluar si las metapericias están dándose de la forma correcta o también si está siendo efectivo, si está evaluando lo que tiene que evaluar y si realmente está haciendo lo que pues correspondería con su objetivo principal. Entonces, eso sería una metapericia, ir más allá de la pericia y en términos técnicos correspondería a la valoración técnica de otra pericia, como se los muestro en pantalla. Valoración técnica de otra pericia. Ese es el término. Esto entonces nos conduce a pensar que hay situaciones jurídicamente relevantes en donde se van a procesar distintos elementos materiales probatorios, en donde entran nuestras evaluaciones periciales. Y ahí en esos procesos existe también entonces la posibilidad de que podamos valorar esos elementos materiales probatorios, dando garantía a unos principios procesales también de contradicción y en términos de también desarrollar distintos procesos o garantizarlos en términos científicos de falsación y también de verificación, que es lo que más adelante vamos a hablar. ¿Listo? Eso sería una metapericia, solo que también el término soporta una controversia particular. Si ustedes empiezan a indagar la historia del término, pareciera que han salido entonces algunas críticas asociadas al hecho de que el término podría cerrar el quehacer profesional y conduciría a que nosotros solamente hiciéramos valoraciones de pericias. Pero se van a dar cuenta ustedes también más adelante, o de pronto ya lo han notado y lo han evidenciado en distintos procesos, no siempre los informes que están incluidos en un caso o en un proceso legal corresponden a valoraciones o evaluaciones periciales. También hay informes de valoración o también de evaluación que se construyeron con finalidades distintas. Y esos informes no se constituyen como pericia en algún momento y saldrían del campo de la metapericia. Entonces uno dice, ¿cómo se llamaría entonces aquel procedimiento que valora esos informes que no son pericias? ¿Podría caber también en el término de la metapericia? Van a darse en cuenta que en algún momento también lo pueden usar. La gente, y hay muchos autores, lo ha usado así, la metapericia pareciera abarcar también esos informes. Pero si nos ponemos a mirar de forma crítica el término, no sería así. Puede que estos informes, que no son pericias, también puedan ser valorados, pero se les debe sumar otro contexto o también otra definición u otra palabra que se ajuste más. Y frente a eso, pues la historia ha indicado que se puede
desarrollar un contrainforme, que es otro término, que sería como aquel informe que va en contra de otro informe previamente desarrollado, pero el contra no en términos negativos, sino en términos científicos, hablemoslo así en esta oportunidad. Sería un contra que estaría en función de garantizar principios científicos, hacer ciencia y determinar con distinta evidencia si el informe previo es válido o no y cuenta con la consistencia suficiente para poder ser tomado en cuenta en la decisión judicial. Entonces aquí ustedes ven dos términos que se están utilizando para hablar de informes muy similares. Metapericia, que podría ser un informe de evaluación, valoración de otra pericia, y un contrainforme que iría en contra de otros informes previamente presentados y que tiene pues unas garantías propias de oponerse a ellos. Pero en esta controversia ahora le sumo otra cosa adicional, y es lo siguiente. En la metapericia o en el contrainforme también hay una diferencia particular, y es que el contrainforme efectivamente sí va en función de una oposición. Va en contra de algo. Y seguramente se va a caracterizar por el hecho de dar lo negativo del otro informe o de refutar, de irse más asociado a principios como la falsación, en donde Karl Popper hace mucho tiempo nos indicó que las cosas se pueden falsear y se pueden refutar. Y eso tendría el contrainforme, cosa que también tiene la metapericia, pero la metapericia se le suma algo adicional y es que no solamente describe aspectos negativos de un informe, también permite incluir aspectos positivos. Es decir, quien desarrolla una metapericia no solamente va a refutar y a encontrar cuestiones negativas, también va a proferir y a ratificar cuestiones que son positivas y que se llevaron bien en ese procedimiento pericial. Aquí ya estaríamos entonces incluyendo, por supuesto, la falsación como principio científico, pero también todo lo que tiene que ver con la verificación, que ya no tiene que ver necesariamente con refutar, oponerse o encontrar el error, sino que también está para verificar técnicamente y científicamente lo que puede estar correcto. Y entonces la metapericia, a diferencia del contrainforme, incluirá aspectos positivos y aspectos negativos. Cuestión que también puede ser valorada, por supuesto, a nivel técnico, a nivel ético, porque, digamos, la inclusión de una metapericia con aspectos positivos también deja en entredicho lo que podría ser una objetividad dada por el perito. Pareciera entonces que también una metapericia podría confirmar una disposición del perito que sea más imparcial, que no está necesariamente contratado para tumbar una prueba, para refutar solamente, sino que está precisamente convocado para valorar técnico-científicamente un proceso de forma objetiva y de forma imparcial, en donde va a proferir otro informe de forma imparcial, indicando también lo positivo. Es muy curioso encontrar esto, porque si ustedes ven en los procesos adversariales, en los procesos que van bajo la contradicción estricta, bajo la oposición, se espera que uno emita informes que solo se opongan y se opongan. Pero no, eso no sería propiamente ciencia, sino que puede ser incluso un sesgo de confirmación. Habría que tener cuidado, tendríamos que irnos desde la imparcialidad, evaluar aspectos positivos, aspectos negativos y proferir objetivamente en nuestros informes lo que encontramos. No solamente, efectivamente, los procedimientos negativos o los aspectos negativos, por el hecho de que estamos contratados o estamos en una de las partes que está en oposición a otra. Esa sería una de las primeras partes conceptuales que quería que tuviéramos claridad. ¿Listo? Aquí Marcia Noemi Tabango nos pone lo siguiente. ¿Y la auditoría qué es? Bueno, Marcia, pues si nos vamos a la definición de auditoría propiamente,
podríamos nosotros incluso hablar de un proceso también que es sistemático, que es objetivo, en donde se revisa algo. Se revisa procedimientos de evaluación, se revisa procedimientos de análisis, y sí, podría servir como término para indicar que uno proporciona una opinión frente a algo, una opinión independiente. Y el término lo permitiría, podríamos hablar de auditoría en psicología forense. Sin embargo, a nivel conceptual, Marcia nos recomiendan usar más el término de metapericia o también otro que les voy a conversar, y es el concepto técnico psicológico forense, que es otro de los términos que se está utilizando en Latinoamérica y con el objetivo de que pues, pueda generalizarse un término asociado. Pero auditoría también podría servirse para el proceso. Nosotros seríamos los auditores, solo que garantizando el nivel especializado que tendríamos, el ajuste a los términos jurídicos. Ya no nos hablaríamos nosotros como auditores, sino también como peritos, y por eso la palabra pericia es la que más prevalece en los distintos términos. ¿Listo? Si resuelvo tu duda, Marcia, la palabra auditoría sí se usa mucho más en términos financieros, en términos operativos. Esa sí se usa mucho en estos campos. Hablemos también de sistemas de información. Son muy, muy comunes. Pero en psicología sí no tanto. Sin embargo, si nos vamos a la definición, como te digo, no se descarta la palabra, solo que se está brindando es más un ajuste conceptual para generalizar términos a nivel de Latinoamérica, pero también a nivel de otros continentes. Porfa, confírmame, Marcia, si resuelvo tu duda o queda sin resolver. También Walter nos pregunta algo acá. ¿Todas las pericias psicológicas paran por una metapericia o depende de qué? Explícame un poco más tu pregunta, Walter, para podértela resolver. ¿A qué te refieres con el paran? Todas las pericias, eh, todas las pericias psicológicas paran por una meta. Ah, creo que de pronto querías decir allí, Walter, pasan, ¿cierto? ¿Me confirmas, por favor, para poderte resolver la duda? Y acá, mientras tanto, Marcia nos indica solo que algunos abogados solicitan sin saber. Sí, ahí está precisamente la labor, Marcia, del psicólogo forense, y es brindarles esa atención psicojurídica al abogado, el profesional de la abogacía, para poderle incluso dar un proceso de psicoeducación al respecto. Pero sí, pasa mucho. Walter nos dice, ¿todas las pericias psicológicas pasan por una metapericia o depende de qué? Bien, Walter, es una muy buena pregunta. No todas pasan por metapericia. Eso depende de el mismo proceso y de que las partes conozcan que eso se puede. ¿A qué hago referencia con eso, Walter? Pensemos en un momento en que tú estás en conflicto conmigo, hablemos de las dos partes, y yo presento un informe pericial. Si tú no sabes que el sistema judicial tuyo te permite la contradicción, te permite desarrollar la metapericia, no la presentarías. Entonces puede que mi pericia entre y ya, sea, digamos, controvertida solamente en juicio, no se aporte una prueba adicional para eso. O sea, no todas pasan por eso, pero ya, digamos, tú sabiendo que sí se puede y de pronto tengas los recursos técnicos, los profesionales suficientes, incluso los recursos económicos también y todo lo que se requiere, pues puedes solicitar la prueba, puedes presentarla también y hacerle ver al juez que es válida, que es conducente, que es importante y que podría servir. Ya depende, por supuesto, Walter, de que el juez también la acepte. Eso se va presentando en audiencias preparatorias, donde le mostramos a ellos que puede servir bajo el principio de contradicción un informe como este. ¿Listo? Pero no todas pasan por allí, no todas. Hay muchos informes periciales que ni siquiera tienen esa contradicción con otro elemento material probatorio como la metapericia, pero lo garantizan los profesionales de la abogacía a través de lo que sería la contradicción en un contrainterrogatorio o en audiencia de juicio oral. ¿Listo? Confírmame, Walter, si resuelvo tu duda. Dependes más incluso de la decisión de la parte de desarrollarlo, pero también de que el juez lo acepte. Porque el juez, en algún momento, en sus audiencias preparatorias, es quien indica que puede ser prueba. ¿Listo? Entonces depende de esas variables que son algo procesales. Ilse Abigail Lucero nos dice, ¿solo pasa cuando un informe es dudoso? Sí, debe haber duda y debe mostrarse en esas
audiencias preparatorias la importancia de la prueba. Por eso también nosotros tenemos un trabajo muy interesante, muy bonito ahí, y es brindarle la asesoría al abogado lo suficientemente cercana al proceso para que él pueda ratificar en las audiencias preparatorias porque es importante incluir una prueba como esa. Hay muchos profesionales, muchos peritos, que en sus contratos de prestación de servicios no incluyen ese servicio. ¿Yo qué les recomiendo? Que sí se haga, con el objetivo de que sea un proceso más idóneo y también sea un proceso más suficiente. Yo lo hago y me ha resultado muy bien. Digamos, en nuestros procesos, cuando nos contratan, yo suelo indicar que dentro del proceso no solo haré la metapericia, también haré el asesoramiento suficiente con las partes involucradas, específicamente el abogado, y nos reuniremos lo que a bien considere para que podamos preparar incluso esas audiencias preparatorias cuando se presenta la prueba, pero también los distintos procesos de construcción de interrogatorios y de contrainterrogatorios para poder ratificar muy bien la metapericia. Eso también lo vamos a estar hablando más adelante. ¿Listo? Entonces, bien, vamos bien. Espero haber resuelto las dudas hasta el momento. Son dos términos que se están utilizando. No se extrañen que aparezcan y que ustedes encuentren eso en los escenarios judiciales. Lo ideal es que nosotros usemos el término que corresponde. Como este es un curso de elaboración de metapericias, vamos a estar muy centrados en lo que sería la evaluación o valoración técnica de un procedimiento pericial propiamente. Pero cuando de pronto ustedes desarrollen la valoración técnica de otros informes que no son periciales, también pueden incluir esa palabra, aunque les recomendaría, como para curarnos en salud y prevenir, el uso de palabras como concepto técnico psicológico forense. Esa se usa mucho y es general. No sostiene mucha, digamos, contradicción en estos escenarios y se está generalizando en Latinoamérica. Se los voy a poner en el chat. Concepto técnico psicológico forense. Y acá les pongo las siglas por si en algún momento les aparece también en otros escenarios. Yo suelo usar ese término en algunas situaciones. Digamos, si nos ponemos a mirar cada una de las palabras que lo compone, vámonos con concepto, a ver si aplica. Uno diría, sí, efectivamente aplica, porque es un concepto, es una idea que nosotros vamos a dar frente a algo. Es nuestra opinión, vamos a conceptualizar algo y es cómo se encuentra el otro informe. Entonces, frente a conceptos, no tenemos dificultad. Vamos a emitir un concepto, el área judicial nos va como a recibir esa conceptualización para organizar realmente sus ideas y sirven. Son conceptos que pueden ser generales del informe, como también específicos para sus apartados. Entonces, la palabra concepto nos sirve. ¿Listo? También si nos vamos nosotros a la palabra de técnico, podríamos decir que encaja porque hablaría de situaciones especializadas, de habilidades y conocimientos especializados en determinado campo, en determinada área, en determinado ámbito, y eso es lo que hacemos precisamente los peritos. ¿Quién es alguien técnico? Alguien que logra aplicar sus conocimientos y sus habilidades especializadas a resolver algo. De pronto a resolver una pregunta o a proferir información asociada a algo. Y eso lo hacemos los peritos. Somos capaces de hacer la aplicación práctica de unos contenidos, unos conocimientos teóricos que ya tenemos, pero también podemos exhibir unas competencias que hemos desarrollado a través de la resolución de preguntas usando todo eso que ya les indico. ¿Listo? Entonces, lo técnico aplica. Lo psicológico, por supuesto, aplica. Hablamos sobre cuestiones psicológicas, sobre informes psicológicos. Háblese de valoración, háblese de evaluación. Y ahora súmele la palabra forense. Por supuesto que nos sirve. ¿Por qué nos sirve lo forense? Porque también es una prueba que debe ir a ser ratificada en el escenario forense, en el foro, y se convierte en un elemento material probatorio. Ya como todos lo saben, o de pronto la mayoría, cuando le ponemos el adjetivo forense, es una palabra que viene del latín forensis y habla de que corresponde al foro. Entonces tiene que ver con los tribunales de justicia, es un elemento que se construye aplicado precisamente para resolver cuestiones del ámbito legal, del ámbito judicial, y pues ahí aplican todos los términos.
Si nosotros quisiéramos en audiencia sostener este término que les expongo allí, pueden hacer lo mismo que acabo de hacer. La definición propia de cada una de estas palabras. Igual lo de metapericia, igual lo de contrainforme. Aquí la cuestión no es que una palabra sea más válida que otra o una sea más importante que otra. Lo que se necesita aquí es que cada uno de nosotros seamos conscientes del por qué usamos una palabra y no la otra. Y que esa conciencia también la traslademos al proceso de ratificación, porque allí nos van a preguntar. Digamos, cuando yo he hecho parte de la otra parte, que es la que contradice, a mí me gusta que precisamente se pregunten cosas también a nivel conceptual. Digamos, uno asesora al abogado y le dice como, mire, sería doctor bueno que le pregunte al perito si sabe qué significa metapericia, si sabe qué significa contrainforme, si sabe que esas dos cosas son iguales o diferentes, o pensar en si conceptualmente conoce cada uno de los términos, porque eso, al inicio de todo, también es lo que nos conduce a nosotros a evaluar si la persona es idónea. Imagínense un perito que llegue y ratifique su informe y ni siquiera sepa por qué se denomina así su informe. Eso le hace perder idoneidad, le hace perder credibilidad, y eso es lo que precisamente se está poniendo en juego en un contrainterrogatorio a nivel procesal. No simplemente si sabe aplicar un procedimiento, porque ya les dije, debe sostener un saber saber, que es lo conceptual, un saber ser, que tiene que ver consigo mismo y si es la persona más idónea a nivel técnico, a nivel moral, pero también un saber hacer, que tiene que ver con lo técnico y aplicar lo que ya ha aprendido. Son las tres cosas que les recomiendo. Si ustedes hacen parte de la contraparte, de la persona que contradice, pues esos tres saberes, chévere que los puedan verificar, porque el juez necesita saber si eso es así. ¿Listo? Eso es una primera parte. No se extrañen entonces que ustedes van a valorar pericias, pero también van a valorar informes que no eran pericias o se incluyeron como no pericias, y pues distintas conceptualizaciones también que se dan. Nosotros somos convocados a verificar y evaluar técnicamente muchas cosas. Digamos, un ejemplo muy claro que yo siempre le doy a mis estudiantes es aquellos informes que se construyeron en determinada época y en algún momento también más adelante cobran relevancia a nivel jurídico. Digamos, yo tuve un caso muy particular que me gustó mucho, pero que también sacó muchas chispas o mucha rabia precisamente a nivel mediático, porque era de un profesor muy reconocido acá en Colombia, universitario de otra carrera, no de psicología, era una ciencia básica, y el señor era muy conocido, muy famoso, era tan famoso que el caso se hizo muy mediático, y pues bueno, imagínense cómo la gente opina frente a eso cuando los casos aparecen en televisión, cuando nosotros aparecemos en televisión, las audiencias y demás. Y llegan y al señor le dicen, a este docente, le dicen o lo acusan de haber abusado sexualmente de sus hijos, de sus dos hijos, una niña y un niño, y los dos eran menores de 5 años. Y la denuncia, bueno, la denuncia la hace su pareja, que ahí en ese momento era su expareja, porque se daña la relación, se suspende o bueno, se finaliza, porque pues el señor es infiel. El señor suele sostener una relación extramatrimonial, la señora lo encuentra, lo cacha, y pues bueno, termina todo, pero en ese proceso termina con mucha rabia. Ese proceso ya se resolvió y la señora pues va y lo denuncia por delito sexual y bueno, empieza todo el proceso. En ese momento se indicaba entonces que el sujeto era la persona más abusadora del mundo, que era la persona más peligrosa del mundo, por un informe que se hizo en esa oportunidad desde medicina legal. En esa oportunidad le hicieron una valoración muy extraña, por supuesto, en donde pues salían unas características que podrían servir como factores de riesgo para llevar a cabo unos delitos asociados. ¿Listo? No fue medicina legal quien lo evaluó. Lo evaluó, creo que fue otra entidad, pero no necesariamente dentro del mismo caso. Fue anteriormente. Lo evaluaron porque necesitaba una valoración para algo. Ya me acordé muy bien del caso. Y lo valoraron, no era una prueba en ningún proceso ni nada, no se hizo con fines periciales ni nada, lo valoraron y encontraron que el señor era impulsivo, que en determinado momento para esa época consumía sustancias, que la persona
solía ser un poco machista, que venía de una familia estructuralmente machista, y bueno, reportaron eso, y cuando entra en este proceso lo llaman y le dicen, bueno, vamos a incluir todos los informes de evaluación que usted ha tenido para saber quién es usted, y bueno, metieron ese informe en el proceso. Encontraron